Bueno, Dios bendiga a los hermanos que estén por ahí conectados en esta preciosa noche del Señor. Amén. Quien te habla y te saluda es tu hermano y amigo Frankie Felicier, pastor, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Luz en medio de las tinieblas, ubicada en el 2704 de la New Hampshire Street, en Lake Station, Indiana. Amén. Allí hay una hermosa iglesia que también alaba y glorifica al Señor y levanta sus manos al cielo. Amén. Así como usted lo está viendo en la imagen en su pantalla. Amén. Pero no son cualquier manos, sino que son manos limpias, manos puras y manos santas para alabar la gloria del Señor. Bueno, amén. Los hermanos que vayan por ahí ya reportándose, gloria al Señor, espero que hayan sacado de su tiempo, amén, como acostumbramos a hacer cuando estamos en el templo, de orar de 7 de la noche a 8, gloria al Señor, para luego entrar así en nuestra escuela bíblica. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Esperemos que hayan sacado de su tiempo, hayan podido orar. Amén. Como así nosotros lo hemos hecho en esta hora, de entrar en su presencia y poder disfrutar de la bendición de estar en la presencia del Señor. En esta noche, amén, nuestra escuela bíblica, gloria es el nombre del Señor, amén, nuestra escuela bíblica, eh, vamos a estar estudiando la temática de hoy, que es el estudio bíblico número 23. Repito, el estudio bíblico número 23. Amén. El tema es el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Gloria es el nombre del Señor. Y la base bíblica en el expositor es en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46, al cual vamos en esta hora a darle lectura para la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Mateos 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note bien para quién fue preparado. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo
que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria sea al nombre del Señor en esta hora. Así que vamos así en esta hora a orar para darle gracias al Señor, amén, por esta porción de su palabra y pedirle al Espíritu Santo de Dios, amén, que sea Él quien en esta hora nos enseñe, nos instruya a través de su santa y bendita palabra en esta hora. Los hermanos que están por ahí, amén, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Gloria es el nombre del Señor. Aquí está tu servidor y también el hermano Eli Soto, quien estará dando la clase en esta noche. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre mío, glorificando y engrandeciendo tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu palabra, la cual dimos lectura para la gloria tuya en esta hora. Vamos a hacer el uso de ella en el nombre de Jesús, Padre mío, para disipular, amén, y estudiar y enseñar a tu pueblo a través de la misma. Te pido, Dios amado, que en el nombre de Jesús te glorifiques de manera muy especial. Tú conoces la necesidad que pueda haber en esta hora, Dios mío, a través de estas ondas cibernéticas donde estamos llegando, no tan solamente, Dios mío, a través de los hermanos de la fe, amén, en nuestra congregación, sino todos aquellos, Dios mío, que entrarán también, Padre mío, y escucharán, aleluya, esta enseñanza en esta noche. Te pedimos que tomes el control, que nos uses tanto al maestro como a tu servidor, Padre mío, en el nombre de Jesús, para disertar y enseñar tu palabra con eficacia, con doctrina, a tal forma, Señor, que seamos edificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Padre mío. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendícenos a todos, Padre, por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, así vamos a pasar la parte en esta hora a nuestro hermano, amén, Eli Soto, amén, nuestro maestro, amén, en esta hora para que comience la escuela bíblica y la enseñanza de la misma. Nuestro hermano Eli con nosotros. Amén, bendita la misericordia de Dios. Bien, amados, en esta noche que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Es para mí un privilegio de parte del Señor el poder estar ante este micrófono para hablar a través de estas ondas cibernéticas, tratando de abundar un poco más sobre la maravillosa palabra de Dios. Nadie puede crecer espiritualmente si no es, amén, escudriñando, estudiando la palabra del Señor, para entonces vivirla. La palabra hay que leerla o escucharla, estudiarla, escudriñarla y entonces vivirla para luego predicarla. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en esta noche vamos a tratar de aprender un poco más de la palabra del Señor. Y como dijera nuestro pastor, en esta noche vamos a estar estudiando bajo el título de la clase, el juicio de las naciones. Hemos estado estudiando durante todo este mes, amén, y el mes pasado hemos estado estudiando bajo el lema la iglesia en su estado celestial. O sea, estos juicios, cuando este juicio toma lugar, vamos a ver que este juicio toma lugar, pero aquí la iglesia, mientras esto se da lugar aquí en la tierra, o se va a dar lugar aquí en la tierra, la iglesia, nosotros, el pueblo del Señor, los redimidos del Señor, los que estamos esperando, amén, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, ya estaremos en las nubes con Él, amén, 7+ años antes de que acontezca lo que hoy vamos a estudiar como el juicio de las naciones. Así que quería dejar claro, amén, que entendamos que entre todos estos acontecimientos escatológicos de la palabra del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, amén, es el primer suceso que va a tomar lugar antes de que comience a contar el reloj profético de Dios. Sabemos que el reloj profético
de Dios comenzó a contar desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Amén. Y llegó un momento en que el Señor le reveló a Daniel sobre las 70 semanas, 70 semanas que vendrán sobre la tierra. Todos los moradores de la tierra ya hemos estudiado sobre eso. Y hasta ahora el reloj de Dios se ha detenido, se detuvo. Amén. Se detuvo en el momento en que Cristo, amén, vino a la tierra, se sacrificó por toda la humanidad. El reloj profético de Dios se cerró, o sea, dejó de seguir corriendo en la semana número 69. Falta la semana número 70. Esa semana número 70 se conoce como la semana de una semana de años. Son 7 años. Los primeros 3 años y medio sabemos que son de tribulación y los segundos 3 años y medio serán de gran tribulación como nunca antes se ha visto aquí en la tierra. La iglesia del Señor no tenemos por qué preocuparnos, amén, de atravesar por ese momento, porque aunque personas enseñan, creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, lo cierto es que la Biblia es clara, es tajante y nos enseña fuera de toda duda razonable que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, será una realidad solamente para aquellos, amén, que estemos preparados. Aleluya, estamos esperando al Señor, como dice su palabra, Sí, Señor, guardando nuestras vestiduras en santidad. Cuando eso ocurra, entonces el reloj de Dios comienza, o sea, continúa, sigue corriendo, por así decir, aleluya, y comienza a desarrollarse la semana de año, la semana número 70 de Daniel, que también se conoce como la semana de la tribulación, de la gran tribulación, la angustia de Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Esos son diferentes nombres que la Biblia le da a este acontecimiento. Bien, en esta noche vamos a entrar rápidamente para hablar sobre este juicio de las naciones. Este juicio de las naciones que vemos aquí descrito en Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. Es bueno señalar que el libro de Apocalipsis, si usted estudia el libro de Apocalipsis, se puede percatar de que los primeros 4 capítulos, ahí la iglesia está presente en el libro de Apocalipsis. Pero de ahí en adelante no es hasta el capítulo 19 que entonces vuelve a aparecer la iglesia nuevamente. ¿Por qué? Porque durante ese lapso de tiempo entre la narración del capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 19, la iglesia de Jesucristo está en el cielo, se ha ido en el arrebatamiento y comienzan a desarrollarse un sinnúmero de eventos aquí en la tierra, como son las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, que son 21 juicios de Dios que vendrán sobre la faz de la tierra. Terrible. Esos 21 juicios de Dios, la iglesia de Jesucristo, escúcheme bien, hablando, o sea, es decir, nosotros, los que somos salvos por la fe únicamente y exclusiva en Jesucristo, no vamos a atravesar por esos juicios. Yo quiero que usted sepa que en estos días, precisamente hoy estamos en Estados Unidos y en todas partes del mundo sufriendo una situación, una debacle, más bien que se está desarrollando por esta pandemia de este virus que ha infectado prácticamente a toda la humanidad, a todo el mundo entero. Pues yo quiero que usted sepa que quiero que quede claro en su mente que todavía la iglesia se encuentra en la tierra. O sea, por eso es que estamos aquí predicándole a usted. O sea, esto no es parte de la gran tribulación. ¿Ok? Esto no es parte de la gran tribulación. Podríamos verlo como un ensayo, no para la iglesia, pero para nuestros amigos. Si no aceptan a Cristo como su Salvador personal, estarían entonces atravesando antes del arrebatamiento. Si no aceptan a Cristo, y esta noche, dicho sea de paso, es una buena oportunidad. Si hubiese algún amigo estuviera escuchándonos, pues esta es la noche apropiada. Un momento, amén, que debe de ser el momento decisivo de su vida, donde usted debe entregarle su corazón al Señor para que se vaya con Cristo, entonces no tenga que atravesar por esos juicios tan terribles por los que van a atravesar los que se queden en la gran
en la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años, esa angustia de Jacob. O sea, va a ser una angustia como nunca antes en la tierra, como ya dije antes. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense en este estudio bíblico, el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con ellos en relación a su trato con la descendencia de Abraham. Repito, el pensamiento central dice: en el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con ellos en relación a su trato con la descendencia de Abraham. Ok, escuche bien. En este momento, toda la vida, desde que Israel ha sido Israel, recordemos que Israel es la nación escogida por Dios. Israel es la nación de donde salió el Señor. Ok, directamente, él nació allí en tierra de Israel, nació en Belén de Judea. Ok, él nació allí en aquel lugar. Y de allí el Señor escogió a la nación israelita como la nación, como su pueblo en particular. Eso no quiere decir que el Señor está tratando exclusivamente con Israel. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios trató con la nación de Israel durante todo el Antiguo Testamento, pero una vez que Cristo vino a la tierra, nació, comenzó a tratar y sigue tratando con los gentiles que somos nosotros, y ahora con su iglesia, que somos la unión de, amén, de cristianos, de creyentes en la sangre de Cristo, entre judíos y gentiles. Ahora el Señor sigue tratando con todos nosotros. Ahora bien, ese trato con la iglesia está a punto de finalizar, por lo que ya antes le mencioné, lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y es bueno señalar, hermanos, que para que ese arrebatamiento, o sea, cuando ese momento tome lugar, entonces van a tomar lugar otros, amén, otras circunstancias, otros eventos más bien se van a ir dando. El tratamiento de Dios con el pueblo de Israel todavía sigue vigente, ¿ok? Pero no en la misma forma como antes de Cristo. O sea, hasta Cristo, desde la antigüedad, desde Abraham hasta Cristo, Dios trató directamente con el pueblo de Israel. Sin embargo, desde Cristo en adelante comenzó a tratar con su pueblo, pero yo quiero señalar algo bien particular, y es que guarda relevancia en cuanto a estos acontecimientos que vamos a estar estudiando, o que estamos estudiando en esta noche. Y es importante saber que la nación de Israel ha sido perseguida toda su vida por el mundo gentil. La nación de Israel nunca ha dejado de ser perseguida, y siempre Dios, como decimos nosotros, ha sacado, por decir así, ¿verdad?, la cara por ellos. El Señor los ha bendecido, los ha guardado y ha estado con ellos. Les ha prometido a todo aquel que bendiga a la nación de Israel, que va a ser bendecido. Y eso es lo que vamos a ver en la clase. Y todo aquel que maldiga a la nación de Israel, o sea, enemigo de la nación de Israel, aunque esto suene duro para muchas personas, lo cierto es que no va a recibir la bendición, sino que va a ser maldecido simple y llanamente por el hecho de no bendecir, de no aceptar que la nación de Israel es una nación bendecida, señalada, escogida por Dios. Eso es muy particular. Debemos de tener eso bien claro para poder entender un poco más adelante sobre los versos de la clase. Fíjense, en esta noche los objetivos de la clase es conocer la justicia de Cristo al dar a todos su merecido en cuanto al trato con Israel. Le acabo de decir que el que trate bien a Israel recibe bendición, y el que trate mal a la nación israelita, es decir, a los judíos, recibirá maldición. El segundo punto es evaluar el carácter de los creyentes en relación a su identidad como ovejas de Cristo. Nosotros somos las ovejas de Cristo. La Biblia señala a nosotros, el pueblo de Dios, como un animal, amén, uno de los animales, si no el animal más manso que hay sobre la faz de la tierra, que es muy distinto a los cabritos.
En los versos bíblicos ya el pastor leyó y nos pudimos percatar, y todos los que ustedes que han leído se han percatado de que hay dos grupos de personas, ¿ok? Que los presenta uno como oveja y otro como cabrito. Y no son iguales, son dos grupos totalmente distintos y de eso hablaremos en un momentito. Yo quiero que sepa que esta clase va a ser conversacional y en un momento dado nuestro pastor va a entrar también en la conversación y él va a seguir hablando. Le pedí que me ayudara en ese sentido, así que de momento él va a seguir entrando. Reflexionar, el tercer punto es reflexionar sobre la conducta idónea de quienes pertenecen al reino de nuestro Señor. La conducta idónea. ¿Cuál es la conducta idónea de todo aquel que le sirve al Señor? Pues simple y llanamente una conducta donde la vida se vive en santidad. La santidad hoy en día ha sido en gran medida redefinida por muchas personas, pero la Biblia es tajante en lo que es la santidad y describe todo lo que es la santidad. Santidad por dentro y santidad por fuera. Pero en esta noche queremos que veamos, amén, lo que reciben aquellos santos que se convierten al Señor y que permiten que el Espíritu Santo de Dios les ayude a vivir en santidad. Dije que el Espíritu Santo les ayude. Para que el Espíritu Santo me ayude, yo tengo que primero entregarme al Señor, decirle al Espíritu Santo que entre a mi vida y permitirle que dirija mi vida. Mientras yo le permita al Espíritu Santo de Dios que dirija mi vida, Él lo va a hacer, porque Él quiere dirigir mi vida, pero Él es un caballero. Él está esperando que yo le pida de mi propia iniciativa, que yo voluntariamente permita y le pida que Él dirija mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos directamente ahora a la clase. No sé si el pastor quisiera añadir algo de momento. Pastor, por favor. ¿Tiene algo? Muy bien. Pues seguimos hacia adelante. En esta noche, como ya vemos el tema de la clase, dice que vamos a estar hablando sobre el juicio de las naciones. Yo creo que es importante que nosotros entendamos lo que significa, o sea, lo que es juicio. Hay dos connotaciones para lo que es juicio y lo que es un juicio. Son dos cosas muy distintas la una de la otra. Por ejemplo, el juicio, la palabra juicio proviene del latín judicium. Es una discusión judicial y actual entre partes y sometida al conocimiento de un tribunal de justicia frente a uno o más jueces, con o sin jurado. O sea, en otras palabras, dicho de otra manera, una forma bien sencilla, un juicio legal, ya sabemos que se compone de un litigio, más bien que se va a llevar a cabo en un tribunal de justicia donde van a haber acusados, van a haber acusadores, va a haber un juez, por lo menos uno o más jueces, ¿ok? Y pueden haber jurados donde van a definir, ¿ok? El destino, ¿ok? De esa persona. O sea, van a hallarlo culpable o inocente a esa persona que entre como acusado. Ahora bien, eso es un juicio, ¿ok? Ese es el juicio al que vamos a estudiar esta noche. Está la palabra juicio, ¿ok? La palabra juicio significa, que es muy distinto, es a tener a la capacidad de la persona que tiene, es la capacidad de poder definir, poder decidir entre lo bueno y lo malo, entre hacer una cosa y hacer la otra, la capacidad de poder escoger hacer las cosas bien o mal hechas o tomar decisiones correctas o incorrectas. La persona que es, en ese caso, la persona tiene que ser juiciosa. La persona tiene que utilizar su intelecto, tiene que utilizar su sabiduría para entonces hacer un buen juicio sobre algo en particular. Todo en la vida es a base de tomas de decisiones. Cuando hay por ejemplo, en la vida, cuando se va a comprar algo, se decide muchas cosas antes de comprarlo, antes de decidir comprarlo. En el matrimonio, cuando están dos personas que son los que se casan, entonces ellos tienen que decidir o tomar decisiones en un sinnúmero de cosas.
pues en la vida todos tenemos que decidir, todos tenemos que tomar decisiones. Y créame, una decisión, debo decir, una decisión juiciosa, es decir, dentro del marco de juicio de una persona, lo más seguro es que lo va a llevar a tomar la decisión correcta. Aunque las cosas no te salgan muy bien al otro lado, eso no implica que tú o yo tomamos una decisión incorrecta. Es lo que pasa que tomamos la decisión correcta, pero eso no implica a que vamos a ser perfectos y por lo tanto todo nos tiene que seguir saliendo bien porque tomamos la decisión perfecta. No, aunque tomamos una decisión perfecta, hay cosas que puede que parezcan que están malas, pero lo cierto es que si están dentro del marco de la voluntad de Dios, lo que nosotros vemos negativo, para Dios siempre es positivo. Porque Dios siempre, amén, respalda lo positivo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, juicio, ya vimos que está esa clase de juicio, el juicio, el poder escoger entre el bien y el mal y el poder juzgar en un tribunal a una persona. El segundo término que acabo de describir es el que aplica perfectamente a este juicio de las naciones. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo tendrá lugar este juicio que dice aquí en la Escritura de las naciones? La Biblia es clara en cuanto va en el momento en que va a tomar lugar este juicio de las naciones. Pero antes de entrar a ese detalle, quiero entrar a un detalle muy particular y quiero connotar que la Biblia describe 7 juicios particulares. 7 juicios particulares. Escuche bien. En Juan 12:31, la Biblia habla del juicio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó por un juicio. Fíjese, y hablando de eso rápidamente, es bueno señalar que aquel que fue totalmente perfecto, aquel que fue totalmente inocente, desde un principio fue inocente, lo llevaron a un juicio y lo hallaron culpable. Como quiera, él fue inocente porque era Dios mismo encarnado y Dios, alabado sea el nombre del Señor, guardó a su Hijo Jesucristo, Dios encarnado en su Hijo, guardó a su Hijo para que no pecara. El pecado más grande que puede cometer una persona aquí en la faz de la tierra es cualquier pecado que sea ofensivo, algo que sea ofensivo para a Dios mismo, eso se constituye en pecado. Claro, hay diferentes clases de pecados y hay pecados que uno peca en contra del hermano, etc. Pero hablando de Dios en particular, no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Aquí el que peca deliberadamente, dice la Escritura, exactamente, el pastor acabó de utilizar un término fuerte, pero es correcto, es lo que dice la Biblia, es del diablo, porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Guárdenos el Señor como pueblo suyo, de que Aleluya. nosotros no pequemos en contra de Dios, porque si lo hacemos, tenemos un grave problema. Claro, a diferencia del mundo, nosotros tenemos a Cristo ahora como abogado. Pero en este juicio final, Cristo no va a retornar como abogado, sino va a retornar como juez. Pero gracias al Señor que ahora nosotros lo hemos aceptado como abogado y no lo vamos a tener más adelante como nuestro juez para venir a condenarnos, porque somos salvos por las misericordias de Cristo y por la fe en su maravilloso poder. Alabado sea el nombre del Señor. Está también el juicio de las obras de los creyentes, descrito en 2 de Corintios 5:10. Ese juicio de las obras de los creyentes, ya hemos estudiado que después del arrebatamiento de la iglesia, cuando comience la gran tribulación que describí al principio aquí en la tierra, nosotros allá arriba en el cielo, amén, en algún lugar en el cielo que solo Dios sabe, iremos ante la presencia de Él para este juicio. Se conoce también el juicio del tribunal de Cristo. Pero este juicio no es para condenación. Que quede claro que ese juicio nadie va a ser culpable de algo en particular.
porque ese juicio va a ser solamente para los salvados, los redimidos. Es imposible que un juicio que es exclusivamente para la iglesia del Señor, que se salvó y estuvo preparada para ese arrebatamiento, en ese encuentro con Él en las nubes, es imposible que vayamos allá para que Él nos vaya a condenar, porque ya somos salvos, amén, en Cristo. Ahora, entramos a ese lo que conocemos como un juicio, ¿ok? Va a ser el tribunal de Cristo, exclusivamente con el propósito de dar galardones de acuerdo a nuestras obras, amén, aquí en la tierra. El Señor va a darnos galardones, y es bueno señalar, y en la clase también más adelante también usted lo puede ver ahí en los versos, amén, donde ve que el Señor, por ciertas obras que hicieron personas santos aquí en la tierra, ok, allí en ese momento Dios los va a, no es que los va a enviar al reino de los cielos. Nosotros, por hacer obra, no nos salvamos, ok, nos vamos en el arrebatamiento, y allí el Señor, las obras que Él va a juzgar Él nos va a galardonar, ok, o nos va a galardonar o simplemente no nos va a galardonar, pero es diferente a la salvación. O sea, por no haber hecho obras en la tierra, pues allí Él no va a enviar a nadie al infierno, allí no va a condenar a nadie. Todos somos salvados. Es imposible, yo creo, o sea, más bien yo creo que es justo que personas, por ejemplo, como predicadores de la palabra del Señor, pastores, personas que se dedicaron al Señor a trabajar en la obra misionera, a hacer un trabajo maravilloso por la obra del Señor, yo creo que lo más justo sería que ellos reciban una recompensa mayor a la de cualquiera de nosotros que no hemos actuado de esa manera en la tierra, que no hemos hecho esa clase de trabajo en la tierra. En la vida humana, en el desenvolvimiento de la vida humana, en el desarrollo de la vida humana, en cualquier trabajo, hay personas que a veces son reconocidas por encima de otros porque hacen un trabajo de mayor excelencia que los otros empleados. Así que de la misma manera, el Señor, cuando estemos en ese momento, el Señor en ese juicio de los galardones va a darnos, amén, los galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho. Recuerde, las obras no nos salvan, pero estas obras de las que habla el Señor son las obras de salvados, que es distinto, ¿ok? El tercer es el juicio del creyente consigo mismo, en 1 Corintios 11, 28 al 29. La Biblia dice claramente, amén, ahí que nosotros como creyentes en el Señor, nosotros sabemos cuando ofendemos a Dios. El ser humano sabe por su conciencia, esa conciencia que el Espíritu Santo de Dios le ha dado al hombre. Y dicho sea de paso, por eso es ahí que entra la función del Espíritu de Dios en el hombre. El hombre es tripartita, es trino en ese sentido, viéndolo de esa manera. No exactamente como Dios, obviamente, pero en ese sentido podemos llamarlo que somos trinos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y todos hermanos que sepan, saben que el espíritu es lo que Dios dio. Por eso cuando el proverbista dijo que cuando nosotros partamos de este mundo, es decir, cuando muramos, entonces el espíritu va a Dios, que fue el que lo dio. El alma va a donde escogió ir, o donde la persona escogió ir, o al cielo o al infierno, a través de ese conocimiento. Entonces el cuerpo queda en la tierra. O sea, lo que quiero decir con esto es que ese juicio, el tercer juicio, el juicio del creyente consigo mismo, ahí en 1 Corintios, capítulo 11, del 28 al 29, Pablo le está escribiendo a los corintios, haciéndoles crear conciencia de que cada uno de nosotros sabemos por nuestro espíritu, por nuestro conocimiento, por la conciencia, aún el pecador sabe por sí mismo cuando hace mal y cuando hace bien. Pero en lo que respecta específicamente a nosotros solamente por tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos hacer juicio entre una cosa y la otra. Sabemos escoger entre el bien y el mal. El cuarto, el juicio de Israel, en Ezequiel 20,
33 al 36. El Señor juzgará a todo el mundo de acuerdo a su conocimiento. La nación israelita va a recibir un juicio que es muy distinto al juicio de nosotros los gentiles y de la iglesia. El 5, el juicio de los ángeles caídos en Judas, verso 6. En 2 de Pedro 2 y en 1 de Corintios 6 se habla del juicio de los ángeles. Este juicio fue de aquellos ángeles que cayeron de la presencia del Señor. Fíjense que la Biblia habla de que una tercera parte de los ángeles cayeron, amén, con Luzbel, cuando este fue lanzado, amén, cuando se rebeló en contra del Señor. Y ustedes, yo espero que por lo menos ustedes sepan de lo que estoy hablando. No puedo entrar en muchos detalles en cuanto a eso, pero lo cierto es que esos ángeles que cayeron, una tercera parte, fíjese, y si usted va a Apocalipsis, encuentra muchísimo la expresión una tercera parte. Hay muchísimo de hablar sobre eso de una tercera parte. Es un número muy particular. Está también el juicio ante el tribunal de Cristo. Ese fue el juicio que les hablé al principio. El tribunal de Cristo es el juicio que le hablé cuando estuvimos allá, la iglesia de Jesucristo, lo que llamé como el juicio de los galardones. También estará el juicio del gran trono blanco, descrito en Apocalipsis capítulo 20. Ese juicio del gran trono blanco, pues lo vamos a estar estudiando ya próximamente. No sé, creo que la clase que viene o la próxima arriba, vamos a estar estudiando sobre ese juicio del gran trono blanco, que es un juicio muy distinto. No es el mismo juicio al juicio de las naciones. Digo esto porque estos dos juicios son altamente confundidos. Muchas personas piensan que es lo mismo, pero lo cierto es que son dos juicios distintos. Y el juicio de las naciones, que es el que nos compete en esta noche, en este estudio bíblico de hoy. El juicio de las naciones. Ahora bien, ese juicio de las naciones, dice el verso 25, el capítulo 25, verso 31. Léamelo, pastor. El primer verso. 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Léeme el 33 también, por favor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vea que el capítulo 25, el primer verso de ese capítulo, el 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjese que a Cristo siempre se le ha presentado, muchas personas pues lo han presentado, lo han estado predicando, que la iglesia de Jesucristo estamos aquí para establecer el reino del Señor en la tierra. Nada más lejos de la verdad, mi amado hermano. Se supone que la iglesia de Jesucristo no estamos aquí para establecer el reino de Dios en la tierra. Dicho sea de paso, Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, nosotros como pueblo estamos predicando a Cristo. Amén, porque Él va a venir en trono de gloria. Y aquí en Mateo capítulo 25, verso 31, dice que cuando Él venga en su gloria, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento dije que era antes de la tribulación. Durante la tribulación van a estar aconteciendo todos esos sucesos terribles, amén. Y donde ahí el anticristo, dicho sea de paso, va a estar preparando el escenario para lo que se conoce como la guerra de Armagedón. Cuando termine los 7 años de la gran tribulación, va a haber una multitud que Juan vio de ropas blancas. Son personas gentiles. Si de los que se quedaron de la iglesia o no, yo no lo creo, que de los que se quedaron va a ser parte de ellos, pero déjenlo ahí. Pero sí, van a haber gentiles, ¿ok? Que van a salir de la gran tribulación. Ese grupo de personas, tanto gentiles como judíos,
que se van a convertir al Señor por la predicación que va a haber dentro de la gran tribulación, ¿sí? Porque allí se va a predicar la palabra. No, la iglesia no vamos a predicar la palabra allí, porque no vamos a estar allí, vamos a estar arriba con Cristo en el cielo. Pero el Señor va a enviar a 144,000 que van a estar allí, aunque la Biblia no le estipula específicamente de esos 144,000 que van a estar predicando. Lo cierto es que en el capítulo 7 de Apocalipsis, el Señor presenta esos 144,000, amén, que van a ser sellados de una forma especial. No voy a seguir dando mucho detalle, no quiero quedarme solamente ahí. Y esos 144,000 del capítulo 7, entonces salta el capítulo 14, se desaparecen de momento, ya no están más en el panorama bíblico durante la tribulación. Estoy hablando de la descripción bíblica. Yo creo que sí están en la tribulación predicando y luego son arrebatados, tiene que ser, porque entonces aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis con Cristo arriba adorándolo en el cielo. O sea, yo creo que si el Señor lo selló aquí en la tierra, eso es una tipología del sello del Espíritu Santo para nosotros la iglesia. Ya se lo he hablado a los hermanos, pero por algunos de los otros hermanos amigos que estén escuchando, que no lo han escuchado, pues quiero que lo vean. El sello del Espíritu Santo para la iglesia ahora, el sello para esos 144,000 que yo creo, estoy convencido que predicarán la palabra, además de los 2 testigos que van a estar predicando la palabra. La Biblia presenta también 2 ángeles que van en Apocalipsis, que van a estar, que van a traer uno va a traer el evangelio del testimonio y otro el evangelio, eterno. O sea, y el evangelio eterno no puede ser otro porque no hay 2 evangelios. Así que obviamente va a ser el mismo evangelio que estamos predicando, que la iglesia no va a estar predicando, como dije, en ese momento. Ahora bien, en ese momento, después que pase todo ese de la tribulación, ese momento de la tribulación, entonces el anticristo ya va a estar preparado para reunir las naciones en Armagedón, en lo que se conoce como la batalla del Armagedón, que ya lo estudiamos en estos días pasados en nuestra congregación y muchas otras congregaciones más. Esta batalla que va a durar un día y ya vemos que el Señor va a destruir a sus enemigos. Entonces vendrá el Señor al final. Después de esa gran batalla, entonces Cristo viene en su segunda venida. ¿Ok? En su segunda venida, donde va a ser visible. En el arrebatamiento, solo nosotros los creyentes, los que estamos preparados, los vamos a escuchar. Vamos a escuchar la trompeta, ¿ok? Cuando Cristo habla con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ok? Entonces nosotros somos levantados. En ese momento lo ven solamente nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, vamos a ser capaces de escucharlo. La iglesia, entiéndase, entre gentiles y judíos, salvados porque somos un solo pueblo. De Dios hizo uno, dijo Pablo. Quiero que quede claro eso. Entonces, escuchamos la trompeta, nos vamos y en la segunda venida es donde todo ojo le verá. Ahí ese verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y si se va a sentar en su trono, se va a sentar en su trono a juzgar. Se va a sentar en su trono, como dije anteriormente, como un juez. Oiga, no va a ser una silla de cualquier juez en cualquier tribunal, ¿sabe? Es un juicio terrible que va a venir en contra de las naciones, ¿ok? Que no le sirvieron al Señor y en donde van a ser compensados otro grupo de santos, ¿ok? Que salen de la gran tribulación. Entonces esos van a ir ante la presencia del Señor. Qué curioso, un dato curioso. Y que dice que en el verso 33, dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Por qué las ovejas? En primer lugar, ¿por qué la compara con una oveja? Porque la iglesia de Jesucristo tenemos que ser mansos como palomas, aunque astutos como serpientes. La oveja, dije anteriormente, que es el animal más, sino más, uno de los más mansos de la tierra. Y distinguir una oveja de un cabrito, yo no creo que sea tan difícil, porque hay unas características
demasiado de opuestas unas a las otras. Por ejemplo, la oveja tiene lana, el cabrito tiene vello o cabello, como le quiera llamar, o pelo. La oveja es mansa, el cabrito es inquieto. La oveja es obediente para donde el pastor la dirige. Ella, aunque de momento como que trata de desviarse, no hace nada más que el pastor con su callado la coge y la trae hacia el redil o la dirige por el camino y ella se deja dirigir. El cabrito no. El cabrito le gusta hacer las cosas contrarias. Nosotros como creyentes tenemos que ser ovejas. Ahora el Señor como pueblo del Señor, a la iglesia nos llama ovejas, pero ¿somos de veramente ovejas? O sea, yo creo que ahí tenemos que utilizar nuestro juicio para ver si nuestras obras dicen lo mismo que nosotros creemos. O sea, yo puedo creer ser ovejas, pero tengo que estar seguro de que soy oveja, que camino como una oveja, que obedezco como una oveja, que hago como una oveja, que soy sumiso como una oveja y no hago todo lo contrario como un cabrito. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que dice que en el verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En primer lugar, dice a los de su derecha, ¿por qué? Porque la iglesia de Jesucristo andamos por la derecha. Si usted busca en la palabra del Señor, ¿ok? El Señor cuando dio orden, por ejemplo, le preguntaron a los discípulos que dónde iban a preparar la Pascua, le dijo, vayan a la calle de la derecha y allí verán un hombre. O sea, la expresión derecha significa las cosas bien hechas. O sea, la derecha, todo el que se sienta a la derecha en lo que respecta a lo espiritual es lo que hace las cosas buenas. Por ejemplo, la Biblia dice que está que Cristo está cuando ascendió, ¿fue a dónde? No dice que fue a la izquierda del Padre, dice que se sentó a la diestra del Padre, o sea, a la diestra, porque ahí es que las cosas se hacen por la derecha. Oiga, y dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche bien. Esto no está queriendo decir, como mucha gente pues desafortunadamente cree, que el Señor escoge a uno para salvación y otros para perdición. O sea que desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, quizás, pues ya el Señor, aquí dice desde la fundación del mundo, pues mira, si el Señor me escogió para ser salvo, desde antes de la fundación del mundo, pues eso nadie lo va a cambiar. Si Él no me escogió para ser salvo, entonces eso tampoco nadie lo va a cambiar. Eso es lo que se conoce como salvo siempre salvo. ¿Ok? Lo que tiene otra expresión más que se utiliza en cuanto a eso. Pero lo cierto es, hermanos, que esa no es la aplicación en este verso. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. ¿Sabes qué? Dios es omnisciente. Dios sabe si usted y yo vamos a permanecer en su presencia. Dios sabe si usted y yo vamos a ser fieles hasta el final, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso es que Pablo dijo que nosotros tenemos que cuidar que no deslicemos. Porque si nos deslizamos, en otras palabras, lo que él está diciendo, si nos deslizamos, nos estamos saliendo del camino y nos podemos caer. Hay dos formas de caer, por así decir. De cantazo de una vez o deslizándonos. Fíjese, hay personas que caen de la noche a la mañana, pero otros se deslizan lentamente. Cuando una persona se desliza, como que tiene la oportunidad, si se desliza lentamente, como que tiene la oportunidad, el chance de poder evitar la caída. Pero cuando usted se resbala y cae al piso de cantazo, ahí no tuvo oportunidad de aguantarse, de hacer algo para evitar el cantazo y probablemente pueda hasta morir de cantazo o sufrir heridas graves en su cuerpo. Pues espiritualmente hablando, Pablo nos enseña a nosotros que tenemos que velar que no nos deslicemos. Aquí cuando habla de la fundación del mundo, él está diciendo que él sabe, hay que decirlo porque es una realidad, hermano.
Yo no sé. Yo no sé qué va a hacer de mí mañana. Me guarda el Señor. Mi fe, mi esperanza está en el Señor hoy. Y quiero tenerla toda mi vida. Y Dios me va a guardar. Pero no todo el mundo, no sabemos a dónde vamos a finalizar exactamente en ese sentido. Pero sí sabemos para dónde vamos, que quede claro. Sabemos para dónde vamos, ¿ok? Sabemos para dónde vamos, para la vida eterna. Estamos rumbo a la vida eterna. Todavía no entramos en ella, pero vamos en el paso correcto. Porque para llegar a la vida eterna hay que entrar primero por el camino correcto, que es la salvación. La salvación es la antesala. Será el salto a la vida eterna. La perdición será el salto a la perdición eterna. Pero nosotros en esta noche estamos hablando de lo que es la vida eterna en los salvados. Ahora bien, el próximo verso, pastor, léame el verso 35. El verso 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El 36 también. Sí, por favor. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjense, hermano, eso tiene una doble connotación. Escuche bien, si lo podemos ver de esta manera. Yo quiero que ustedes sepan que pues hay diferentes maneras que otras personas estudiosos de la palabra pues a veces ven los versos de la palabra del Señor. Y recuerde que nosotros no tenemos el tiempo para hablar todas las informaciones que salen de estudios de exégetas bíblicos y demás. Nosotros pues simplemente nos allanamos a estudiar la palabra del Señor como el Señor nos dirija. Pero lo cierto es que podemos ver esto de dos maneras distintas. Escuche bien, por lo menos. Aquí el Señor está haciendo una descripción de, como le dije anteriormente, amén, del resultado de la salvación. ¿Ok? El resultado de la salvación. Las buenas obras de los salvados. Como dije anteriormente, hay obras de inconverso o obras que personas hacen pensando que a través de ellas pueden ganarse el reino de los cielos o la salvación del alma. Y hay obras hechas de salvados. Las nuestras son obras de los salvados. Nosotros como salvados aquí ahora en la faz de la tierra, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Escuche bien. Cuando dice en el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. La iglesia de Jesucristo estamos llamados. Si usted busca en la palabra del Señor, la iglesia de Jesucristo sí es cierto. Nosotros nos reunimos en los templos, ¿ok? Porque es una orden de Dios. O sea, nosotros no nos reunimos en los templos simple y llanamente pues porque queremos reunirnos, porque vino un movimiento, por ejemplo, el concilio nuestro, y nos dijo, pues se tienen que reunir por esto y esto. No, nosotros nos reunimos, obviamente nos organizamos, estamos organizados, nosotros no somos una reunión totalmente, no, estamos organizados en todo lo que hacemos, pero nos reunimos por la razón de que nos unimos por primer lugar porque el Señor lo estableció en su palabra. La iglesia de Cristo, Cristo la estableció. Es cierto que la iglesia es el grupo de redimidos. Todos los salvados somos la iglesia de Cristo. Pero eso no le resta importancia a la reunión de los santos en un lugar llamado templo. ¿Sabía usted que el templo del Señor, la Biblia es clara y es enfática? Aún desde el Antiguo Testamento el Señor le habló al pueblo de Israel y nos habla a nosotros como pueblo del Señor que tenemos que tener cuidado, amén, aún del templo en donde nosotros vamos. Nosotros, o sea, una notita al calce, ya que estamos hablando de esto, una notita al calce, y es que nosotros tenemos que tener cuidado de que el templo del Señor, de la misma manera que muchos de nosotros, o todos nosotros quizás, organizamos todo en nuestros hogares, queremos que todo esté bien limpio y que esté en su sitio organizado, el pueblo del Señor está llamado a organizar el templo del Señor,
que es el lugar donde nos reunimos, donde el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Eso que a veces nosotros llamamos el templo son 4 paredes. Bueno, podrán ser 4, 5, 6 o 10 las paredes que sean, pero es un templo, es un lugar dedicado a Dios, no es un lugar cualquiera, no son paredes cualquiera. O sea, nosotros tenemos que entender que como iglesia del Señor nos reunimos en ese lugar para alabar al Señor, para organizarnos, para hacer el trabajo que como iglesia el Señor quiere que nosotros hagamos, que Él nos ha mandado a hacer, como dice nuestro pastor. O sea, nos organizamos. Ahora bien, si usted busca en la Escritura, la Biblia dice que cuál es la verdadera religión. Y en la descripción que da, precisamente habla más o menos de lo mismo que estamos hablando en este verso aquí. De esas obras que nosotros como creyentes se supone que hagamos. Y créame, el trabajo del Señor es un trabajo arduo. En cierta ocasión el Señor le dijo a los discípulos, los campos están blancos para la siega. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el mundo necesita que se le predique la palabra del Señor porque ya están listos para recibir la palabra. Ellos necesitan oír el mensaje del Señor para que por medio de ese mensaje reciban la fe suficiente por el Espíritu Santo de Dios para que entonces ellos acepten a Cristo como su único y exclusivo Salvador personal. Nosotros no le predicamos al mundo, o sea, nosotros predicamos al mundo, más bien, ¿ok? La salvación del alma. No vamos a adoctrinar al mundo. Al mundo no se le doctrina, el mundo no conoce nada de salvación. Solo los salvados son adoctrinados en el sentido de la palabra de la iglesia del Señor. ¿Ok? Solo los salvados. Nosotros como salvados vamos solamente a predicar la salvación de Jesucristo. Solamente. Una vez que ellos vienen a la iglesia, se convierten al Señor, están con nosotros, entonces los adoctrinamos. Ahora bien, estas obras que el Señor está señalando aquí, en todos estos versos, dice, cuando tuve hambre me diste de comer. Y en el 36 dice, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Pastor, sígueme leyendo del 40 en adelante. Ahí. Verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Sigue hasta el 46. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Para finalizar la clase, ya se nos fue el tiempo. Todo esto que nosotros vemos aquí, se entiende que es toda esa multitud que hice mención anteriormente, que salen de la gran tribulación, que recibieron a Cristo, que lavaron sus ropas fueron emblanquecidas en la sangre de Cristo. Recuérdense allá, si se va a Apocalipsis, puede ver la conversación que el Señor tuvo
que Juan tuvo con el Señor. Y vio esa multitud saliendo que habían sido lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. De la gran tribulación. Porque todas esas personas y aquellas naciones que se dejaron marcar, escuche bien, aquellas naciones que se dejaron marcar, porque vemos que la gran tribulación, ya sabemos que en ese periodo de tiempo va a haber un momento en que los salvados van a tratar de ser marcados por el anticristo, por la marca del anticristo. El 666, sea una marca, un tatuaje, o sea el microchip que están hablando, no se preocupe por eso, sea lo que sea. Lo importante es que la Biblia dice que va a haber una marca en donde nadie que no la tenga pueda comprar y vender. Todo aquel que se deje marcar, entonces saldrá perdido. Y si sobrevive, sobrevive, porque millares quedarán vivos después de ese momento de tribulación. Todo el que sobrevive, sobre la faz de la tierra, entonces se quedará perdido, y esos son los que van a ir ante la presencia del Señor en este juicio. Recuerde que dije que la venida del Señor será después de la gran tribulación. Esos dos grupos van a salir de la gran tribulación, grupo de salvados que aceptaron a Cristo durante la tribulación, y el grupo que se quedó perdido, que aceptó al anticristo, que no aceptó a Cristo. Y no solamente no aceptaron a Cristo, sino que durante la gran tribulación se cree que esos creyentes, mientras estuvieron en la gran tribulación huyendo por su vida al anticristo, ellos también ayudaron al pueblo de Israel. Los pequeñitos que menciona la Biblia ahí, claro, va en dos connotaciones, pero en esta connotación aquí va al pueblo de Israel, ¿ok? Que sale de la gran tribulación, que también escapan, se convierten al Señor y salen y también son salvos. Sin embargo, de la misma manera que hoy en día, apuntaré anteriormente, de que muchísimas naciones, casi todas las naciones, una gran cantidad de naciones en el mundo, han estado toda la vida en contra de la nación de Israel. De igual manera, durante la gran tribulación, todas estas naciones, muchas de estas personas van a seguir aún más en contra de la gran tribu de Israel, de la nación de Israel, y van a salir de ahí perdidos. Y esos son a los que el Señor les está reclamando, les está diciendo al segundo grupo. Al primero entra en el gozo del Señor, que es el milenio, van a entrar al milenio, y el segundo grupo va a ser lanzado al lago de fuego porque se perdieron eternamente. Y una de las peores cosas que hicieron fue que durante ese periodo de gran tribulación, teniendo, por así decir, una segunda oportunidad de poder salvar a Cristo, lo rechazaron tajantemente. Y no solamente eso, sino que menospreciaron a la nación israelita, que estaba atravesando, los que se habían quedado, amén, en medio de ese proceso tan terrible, de esa angustia de Jacob. Entonces ese grupo es el que el Señor le está señalando, por cuanto no le hicieron nada de esto. Amén. En otras palabras, resumiendo en una palabra, por no haberle hecho bien a mi pueblo, ¿ok? A estos pequeñitos, entonces ustedes irán al castigo eterno, mencionándolo en ese juicio que llamamos el juicio de las naciones. También otros le llaman el juicio de las ovejas y los cabritos. Llámale usted como usted le quiera llamar, pero lo cierto es que lo importante es la enseñanza. Nosotros como pueblo del Señor, antes del arrebatamiento como iglesia, todo el que es hallado fiel recibe, amén, se va con Cristo y recibe el galardón de la salvación. Y después del arrebatamiento, y después de todo este proceso de tribulación, aún ese grupo que sale salvo de la gran tribulación, también Dios en su misericordia los va a premiar, dándole junto con nosotros el reino de los cielos. Pero en ese momento van a salir para ir a entrar al reino milenial con Cristo aquí en la tierra, que serán 1000 años de paz. Ya estudiamos la semana pasada sobre ese evento también, los 1000 años de paz que van a haber sobre la faz de la tierra, donde solamente Cristo va a estar reinando. Nosotros como iglesia, como le dije anterior y termino con esto, no estamos, como dije, para establecer el reino de Dios en la tierra.
Cuando Él venga en su venida, entonces Él establecerá ese reino aquí en la tierra por 1000 años. Amén. Ese es el reino que nosotros estamos esperando que venga, que Cristo venga y establezca ese reino durante esos 1000 años, donde van a ser 1000 años de paz. Así que creo que en esta noche pues hemos podido compartir lo mejor que hemos querido compartir lo mejor que hemos podido. Ojalá y haya sido de edificación. Si tiene alguna pregunta, pues la quiere poner ahí, pues lo puede escribir por ahí en el chat. Eso es así. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor continúe bendiciendo, amén, a nuestro hermano Elí Soto, gloria al nombre del Señor, maestro, ¿verdad?, de nosotros de la iglesia, amén, luz en medio de las tinieblas. En esta noche, amado, hemos estudiado, gloria al Señor, amén, bajo el tema, aleluya, el juicio de las naciones. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Así que espero, amado, que usted se haya gozado y disfrutado. Gloria al Señor. Amén. Esta poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Ya nos faltan, hermano Eli, nos quedan 3 clases más para terminar con este asunto de el Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Quiero agradecer a todos esos hermanos que se mantuvieron ahí en sintonía. Tuvimos 15 hermanos conectados, amén, en esta noche, y aquellos que, ¿verdad?, luego estarán por ahí sintonizándose y viendo el video ya en una forma grabada. Gloria al nombre del Señor. Vamos así, amado hermano, a orar en esta hora, gloria al Señor, amén, para darle gracias a Dios, aleluya, por, amén, la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria, la honra, y te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Dios mío. Tu palabra es como esa semilla, Señor, la cual germina y crezca y da fruto, Señor. Amén. Al 100% en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tu palabra, Dios mío, aún mientras descansamos en el silencio de la noche, siga siendo el efecto por el cual ha sido enviada para la gloria tuya, Padre mío. No permitas que el enemigo, que Satanás, arrebate la semilla que ha sido sembrada en esta noche, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te lo pido, Dios mío. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos llegado, ¿verdad?, al final, gloria es el nombre del Señor, de este estudio bíblico, de esta clase de la escuela bíblica, gloria es el nombre del Señor. No obstante, aleluya, quiero recordarle a los hermanos ahí en pantalla, gloria es el nombre del Señor, amén, que usted puede, amén, al Cordero, cumplir, ¿verdad?, así con sus responsabilidades financieras, amado. Usted puede ir, amén, a la página de la iglesia, gloria es el nombre del Señor en esta hora. Usted puede ir a la página de la iglesia, laportchurch.com, y ahí entra, amén, donde dice donaciones, gloria es el nombre del Señor, amén, o online giving, y entonces de una forma segura usted, amén, al Señor, dar su ofrenda y sus diezmos, alabado sea el nombre del Señor, amén. No se olvide, amado, de cumplir con sus responsabilidades. Alábalo ahora si puede en esta noche, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Repito, laportchurch.com. Ahí va a la sección de online giving y puede hacer su, amén, aportación a la obra del Señor de forma, amén, segura. Gloria sea el nombre del Señor, utilizando su, amén, tarjeta de crédito o débito. Dios es bueno, amén, y para Él sea siempre la gloria y la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, hemos llegado, aleluya, el Cordero al final de este servicio en esta noche. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Y agradecemos a nuestro hermano Elí, amén, por dejarse usar de manera muy especial en esta noche. Y seguimos, amado, amén, estudiando la palabra del Señor,
Aleluya. El viernes, amén, vamos a estar una vez más conectados por aquí. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y además de los días de nuestro servicio, siempre y cuando el Señor, ¿verdad?, nos dirija a enviar una palabra de aliento, de esperanza, de fortaleza para este pueblo, amén, de la iglesia Luz en medio de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Así lo haremos en el nombre de Jesús. Sin nada más que decir en esta noche, amado, nos despedimos, amén, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Shalom, shalom, y nos vemos hasta la próxima. Si la trompeta no ha sonado todavía, acuérdate que le estamos esperando. Cristo viene. Adelante en el Señor. Dios te bendiga.